6 de abril de 1941, Yugoslavia. Los aviones alemanes aparecen sobre Belgrado incluso antes del amanecer y en cuestión de pocas horas las bombas caen con fuerza sobre la capital. El ejército yugoslavo se desmorona en menos de 2 semanas y el país queda dividido entre las potencias ocupantes y diversos regímenes títeres. En Serbia, una de las partes más importantes de la Yugoslavia ocupada, las autoridades militares alemanas establecen el control directo e imponen un régimen basado estrictamente en el miedo. Los arrestos, las ejecuciones y los fusilamientos de rehenes se convierten en algo habitual durante la ocupación. Se registran las aldeas, se queman casas y se amenaza a comunidades enteras con la destrucción total si se sospecha de la presencia de combatientes de la resistencia en las cercanías. Una de estas aldeas es Kriva Reka, situada en las laderas del monte Kopaonik. Allí, en octubre de 1942, durante una gran ofensiva antipartisana llevada a cabo por la división SS Prinz Eugen, 300 civiles son fusilados, quemados dentro de la iglesia y enterrados bajo las ruinas de sus propios hogares. Sin embargo, esta atrocidad no quedará impune y los perpetradores acabarán pagando por sus crímenes con sus propias vidas. La Segunda Guerra Mundial comenzó formalmente el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia y sumió a toda Europa en el caos. En los meses y años siguientes, el conflicto se extendió por todo el continente, y en abril de 1941 llegó finalmente a Yugoslavia, cuando la Alemania nazi lanzó un ataque repentino, bombardeando Belgrado intensamente desde el aire. Distritos enteros de la capital quedaron destruidos, miles de civiles murieron o resultaron heridos, y el ejército yugoslavo colapsó en poco tiempo. El Estado se desintegró por completo y su territorio fue dividido entre las potencias ocupantes y diversos regímenes títeres. Gran parte de Serbia quedó bajo administración militar directa alemana. Desde el principio el dominio se impuso mediante el miedo. Las ejecuciones de rehenes, las detenciones masivas y las represalias contra civiles inocentes se convirtieron en instrumentos de control habituales. Los pueblos sospechosos de dar refugio a combatientes de la resistencia fueron incendiados sistemáticamente y las comunidades fueron castigadas de forma colectiva por actos que no habían cometido. Poco después de la ocupación surgieron los primeros movimientos de resistencia. Entre ellos se encontraban los nacionalistas chetniks, liderados por el general Draža Mihailović, y los partisanos comunistas bajo el mando de Josip Broz Tito. En los primeros años de la ocupación, los alemanes consideraron a las fuerzas de Mihailović una seria amenaza, especialmente en las regiones montañosas donde florecía la guerra de guerrillas. En el centro de Serbia, el mayor Dragutin Keserović comandaba el cuerpo Rasina de los chetniks. Sus unidades operaban en la zona montañosa de Kopaonik y mantenían lazos muy estrechos con la población local. Según los informes de la época, durante 1942, aviones aliados lanzaron armas y equipos sobre destacamentos chetniks en esta región, lo que aumentó las sospechas alemanas de que la zona se había convertido en un centro de resistencia organizada. La decisión de lanzar la operación Kopaonik, concebida como una gran ofensiva del eje contra el movimiento chetnik en la Serbia central, se gestó en los más altos niveles de mando de las SS. Su líder, Heinrich Himmler, estaba convencido de que la aniquilación total de Mihailović y sus comandantes era esencial para asegurar el control de Serbia y estabilizar definitivamente el sureste de Europa. El plan estratégico para la operación se preparó el 30 de septiembre de 1942 y la orden formal para su ejecución se emitió apenas una semana después, el 5 de octubre. La principal fuerza de choque fue la 7ª División de Montaña de Voluntarios SS Prinz Eugen. Esta división, creada a finales de 1941, se formó reclutando principalmente a las minorías étnicas alemanas del sureste europeo, conocidas como Volksdeutsche. Recibió su nombre en honor al príncipe Eugenio de Saboya, un célebre comandante histórico por sus guerras en los Balcanes durante los siglos XVII y XVIII.
La división no fue diseñada para la guerra convencional de primera línea, sino específicamente para operaciones antipartisanas. Desde sus inicios se concibió como un auténtico instrumento de terror. Su primer comandante, Arthur Phelps, entrenó a la unidad para la guerra de montaña y la represión brutal contra la población civil. Los pueblos sospechosos de apoyar a la resistencia debían ser destruidos sin miramientos, y los civiles tratados como potenciales enemigos del Reich. Junto a la división SS participaron en la operación varios batallones de la 9ª División de Infantería búlgara y diversos elementos del Cuerpo de Protección ruso. El comandante en jefe de todas las fuerzas del eje durante la operación fue el propio SS Brigadeführer Arthur Phelps. Uno de los regimientos principales involucrados fue el 14º Regimiento de Infantería SS, bajo el mando de August Schmidt-Huber, cuyos batallones estaban dirigidos por oficiales como Richard Kasserer. En total, más de 7.000 soldados del eje fueron movilizados para esta gran ofensiva contra los chetniks en las montañas serbias. Phelps ordenó taxativamente a sus tropas que consideraran a toda la población de la región como simpatizante de los rebeldes. Esta orden eliminó de golpe cualquier distinción entre combatientes armados y civiles inocentes. La Operación Kopaunik se presentó oficialmente como una acción militar contra los insurgentes, pero desde su planteamiento tuvo el carácter de una expedición punitiva. La ofensiva comenzó el 11 de octubre de 1942. Los batallones alemanes avanzaron hacia la región de Kopaunik desde las ciudades de Kosovska Mitrovica, Raška y Novi Pazar, mientras que las fuerzas búlgaras se desplazaron desde Brus y Aleksandrovac. El 12 de octubre las tropas del eje completaron finalmente el cerco de la pequeña aldea rural de Kriva Reka, que se creía el cuartel general del cuerpo Rasina de Keserovich y posiblemente la ubicación de una misión militar británica. Sin embargo, el mayor Keserovich y sus soldados habían sido advertidos a tiempo, lo que le permitió retirar a sus fuerzas hacia lo más profundo de las montañas antes de que se completara el cerco del eje. El objetivo militar principal fracasó y las unidades chetnik lograron escapar. Para el mando alemán, sin embargo, el fracaso no era una opción aceptable y se desencadenaron de inmediato duras represalias. Tras la entrada de las tropas en la aldea de Kriva Reka, comenzó una campaña de destrucción sistemática en la que alrededor de 330 civiles fueron masacrados. De ellos, 270 eran habitantes locales, casi la mitad de la población total de la aldea, mientras que otros 60 provenían de asentamientos cercanos. Al menos 46 de las víctimas fueron obligadas a entrar por la fuerza en la iglesia local. Una vez dentro, los soldados cerraron las puertas y volaron el edificio por los aires con explosivos. Hombres, mujeres, niños y ancianos que lograron sobrevivir a la explosión inicial fueron quemados vivos, y aquellos que intentaron escapar desesperadamente del edificio fueron fusilados en el acto. La masacre dejó Kriva Reka reducida a ruinas. 100 casas fueron destruidas y miles de cabezas de ganado fueron robadas. Sin embargo, la violencia no terminó ahí. Las aldeas vecinas fueron saqueadas y destruidas y cientos de civiles más fueron asesinados en toda la región. En total, las fuerzas del eje mataron a aproximadamente 690 civiles durante esta operación en Kriva Reka y sus zonas aledañas. Incluso dentro de la propia administración militar alemana, la magnitud de tal brutalidad causó una profunda inquietud. Paul Bader, comandante militar alemán en Serbia, solicitó posteriormente que la división SS Prinz Eugen se abstuviera de asesinar civiles e incendiar aldeas sin una justificación específica en el futuro. Su preocupación radicaba puramente en la disciplina de las tropas y la estabilidad a largo plazo, no en principios humanitarios. No obstante, su orden reconoció que la violencia en Kriva Reka había sido extrema incluso para los estándares alemanes. A pesar del fracaso en la eliminación de Keserovich y sus unidades, Heinrich Himmler expresó su total satisfacción con el desempeño de la división Prinz Eugen. Poco después de finalizar la operación, Himmler visitó a la tristemente célebre división durante 3 días. El 18 de octubre de 1942 llegó a Kraljevo, ciudad del centro de Serbia, y celebró allí el cumpleaños del príncipe Eugenio de Saboya junto con los miembros de la unidad.
Los elogios oficiales eclipsaron por completo las muertes de los civiles. La Operación Kopaonik marcó solo el comienzo de una campaña de terror mucho más amplia por parte de la División Prinz Eugen. Durante el invierno de 1942 y principios de 1943, la división llevó a cabo nuevas operaciones antipartisanas en Serbia, Bosnia y Montenegro, donde se incendiaron aldeas, se ejecutó a civiles y se destruyeron comunidades enteras. A principios de 1943, la división participó en grandes ofensivas contra las fuerzas partisanas que resultaron en miles de muertes adicionales. A menudo no se alcanzaban los objetivos militares, pero la población civil siempre pagaba el precio. El patrón era constante: cerco, registro, saqueo, incendio y ejecución. La masacre de Kriva Reka se convirtió así en parte de una historia más amplia de violencia en la Yugoslavia ocupada. Pero finalmente los hombres de la división SS Prinz Eugen pagarían por sus crímenes. Entre ellos se encontraba Arthur Phleps, quien ya había sido ascendido a SS Obergruppenführer y comandaba la división durante la masacre. Para el otoño de 1944, el control alemán en el sureste de Europa se estaba desmoronando. Rumanía había cambiado de bando en agosto. Las fuerzas soviéticas avanzaban rápidamente y las unidades alemanas se retiraban en desorden. El 21 de septiembre de 1944, Phleps viajaba solo con su ayudante y su conductor cerca de la ciudad de Arad, en el oeste de Rumanía. Intentaba evaluar la situación en el frente mientras se dirigía a reunirse con Heinrich Himmler en Berlín. Sin saber que las unidades del Ejército Rojo ya habían llegado a la zona, entró en el pueblo de Simand, también en el oeste de Rumanía. Las tropas soviéticas ya estaban presentes y Phleps fue capturado sin oponer resistencia. Fue llevado para ser interrogado y retenido en un edificio local. Más tarde ese mismo día, aviones alemanes atacaron el pueblo. Durante el caos del bombardeo, cuando Phleps y otros prisioneros intentaron escapar, los guardias soviéticos abrieron fuego y Phleps fue abatido a tiros. August Schmidt-Huber, comandante del 14º Regimiento de Infantería SS durante la masacre de Kriva Reka y posteriormente comandante de la división, sobrevivió a los combates pero no a las consecuencias de la guerra. Tras la derrota de Alemania, los restos de la división se rindieron el 11 de mayo de 1945 cerca de la ciudad de Celje, en Eslovenia, ante las fuerzas partisanas yugoslavas. Schmidt-Huber fue detenido y entregado a las autoridades yugoslavas, donde compareció ante un tribunal militar. Se le acusó de participación directa y responsabilidad de mando en masacres, deportaciones y violencia sistemática contra la población civil en Serbia, Bosnia, Montenegro y Croacia. El tribunal lo declaró culpable y el 19 de febrero de 1947 Schmidt-Huber fue ejecutado en la horca en Belgrado. Richard Kasserer, comandante de uno de los batallones que participaron en la Operación Kopaonik, no tuvo mejor suerte. Tras la guerra fue capturado en Noruega, extraditado a Yugoslavia, juzgado por crímenes de guerra, incluidos los cometidos en Kriva Reka, condenado a muerte y ahorcado en Belgrado el 24 de enero de 1947. Para los soldados rasos de la división Prinz Eugen, el final fue mucho más caótico y brutal de lo que habrían imaginado. Cuando la división finalmente se rindió tras el cese de las hostilidades en Europa el 8 de mayo de 1945, miles de sus miembros cayeron prisioneros de los yugoslavos. Casi todo el personal de la unidad que fue capturado por el ejército yugoslavo terminó siendo asesinado posteriormente. Estas matanzas sistemáticas fueron perpetradas por unidades partisanas a nivel local, actuando a menudo como actos de pura venganza por los años de terror y destrucción sembrados por la división. Una de las mayores ejecuciones conocidas tuvo lugar cerca de la ciudad de Brežice, en la parte oriental de la actual Eslovenia. Alrededor del 22 de mayo de 1945, aproximadamente 2.000 exmiembros de la división, muchos de ellos de origen alemán, fueron desnudados, atados con alambre, fusilados y enterrados en una fosa común improvisada en una trinchera abandonada. El posterior descubrimiento de diversas fosas comunes en la zona confirmó la magnitud real de estas matanzas. Se produjeron ejecuciones similares en otros lugares de la región, aunque las cifras exactas de víctimas siguen siendo inciertas hasta el día de hoy.
Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.